El placer de contar con la presencia del expresidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Jorge Súbero Isa. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Muchas gracias, me siento muy honrado de esta invitación, aquí despidiendo un fuerte proceso gripal, pero al mismo tiempo dándole la bienvenida a un nuevo año que esperamos que sea de felicidad y de salud para todo el pueblo dominicano. Y comenzando de inmediato, recientemente se celebró en la República Dominicana el Día del Poder Judicial, donde hubo todas unas declaraciones del actual presidente de la Suprema Corte refiriéndose a la falta de presupuesto como uno de los grandes culpables de que haya una mora judicial en la República Dominicana. ¿Está usted de acuerdo con ese planteamiento? Mire, no cabe duda que la falta de recursos económicos que sean suficientes inciden de una manera o de otra en toda la buena administración de justicia, no solamente del Poder Judicial en sí, sino también del propio Ministerio Público. Yo fui una víctima de la tacañería gubernamental, de la tacañería asociada entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo durante el tiempo que ocupé la posición de presidente de la Suprema Corte de Justicia, porque recuerdo que en el año 1997, el primer año que ocupamos, o parte de ese año que ocupamos la posición, el presupuesto era creo que de 301 millones de pesos. Tanto es así que a final de año, para pagar la regalía, hubo necesidad de que el gobierno central hiciera por primera y única vez durante los 14 años una especie de presupuesto complementario. Nos dieron una ayuda especial para pagar la regalía. Posteriormente, en el año 1998, fue de 540 millones de pesos. De ahí en adelante fue una lucha constante, o sea, año tras año, en mi calidad de presidente, toda la primera etapa de presidente de la Suprema Corte de Justicia y luego asociado a esa presidencia, a la del Consejo del Poder Judicial, era una lucha constante. El año donde más dinero se consiguió, una asignación presupuestaria mayor, fue en el año 2005, que coincidió con que la mayoría congresional, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, estaba en manos de la oposición. Recuerdo que hicimos una especie de alianza estratégica entre Andrés Bautista, que es el presidente del Senado de la República, y Alfredo Pacheco, que es el presidente de la Cámara de Diputados, y el presidente de la República, a la sazón, el doctor Leonel Fernández, tuvo que ceder y el propio Congreso cedió. Y ahí conseguimos una partida que es la que más se ha acercado tradicionalmente al porcentaje que establece la ley. Pero no cabe duda de que la falta de recursos económicos destinados al Poder Judicial incide de una manera negativa en la mora judicial. Nosotros tuvimos que hacer malabares con la creación, por ejemplo, de los tribunales colegiados de primera instancia. Nosotros, que la ley, por mandato del Código Procesal Penal, tiene que haber uno en cada provincia. Nosotros tuvimos que recurrir a los jueces de paz, muchas veces compartiendo un mismo juez de paz para dos municipios, para que atendiera dos juzgados de paz. O sea que yo estoy totalmente de acuerdo con la posición del presidente de la Suprema Corte de Justicia, y por eso desde el principio, tanto cuando estaba en la Suprema Corte como después de mi salida de la misma, he abogado por un mayor presupuesto. Doctor, ¿por qué el Poder Judicial es la cenicienta de los tres poderes del Estado y siempre tiene que estar año tras año en la misma situación de dedicar el Día del Poder Judicial a solicitar más presupuesto? ¿Es que los demás poderes del Estado no entienden lo que está sucediendo cuando a nivel del ejercicio del derecho se percibe desde todos los aspectos, siendo usted abogado en ejercicio, siendo secretaria de un tribunal, de que el Poder Judicial necesita realmente su presupuesto y ni siquiera es para lujos, es para su desarrollo normal? La razón es muy sencilla. A mayor recursos económicos, mayor independencia de los jueces y de todos los servidores judiciales. Y no hay un poder en la República Dominicana donde le convenga que el Poder Judicial sea real y efectivamente independiente. Es un mito, es un sueño que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo desean un Poder Judicial independiente. Eso es una quimera. O sea, y en la medida en que se sojuzga al Poder Judicial a base de un presupuesto mínimo, en esa medida se puede de una manera o de otra doblegar la administración de justicia. O sea, la independencia del Poder Judicial no es el único elemento
donde los recursos económicos contribuyen, pero sí es una parte importante. Todo eso que se oye por ahí de la independencia, es más, yo creo que es muy difícil que al sector político nacional le convenga la independencia del Poder Judicial. Nosotros convertimos, no yo, nosotros convertimos lo que era el Poder Judicial, que no era más que un órgano jurisdiccional del Estado, en un verdadero poder del Estado. Por eso yo tuve tantas confrontaciones con todos los procuradores generales de la República. O sea, yo tuve confrontaciones con todos los procuradores generales de la República, desde el primero Abel Rodríguez del Orden, hasta el último que fue con Radamés Jiménez Peña. O sea, siempre hubo confrontación, cuando no era por una cosa era por la otra. Pero siempre tuve como norte la defensa de la Judicatura Nacional, la defensa de los jueces y sobre todo la cosa, las decisiones de los jueces. ¿Hasta dónde usted entiende que debe avanzar ahora mismo la justicia dominicana? ¿Cuáles son los retos que usted ve a corto plazo, sobre todo cuando en el Congreso se están conociendo leyes que van a incidir de manera importante en el Poder Judicial? Mire, no hay seguridad jurídica en un país si el Poder Judicial es débil. O sea, el Poder Judicial en cualquier país, la independencia del Poder Judicial está asociada a la democracia está asociada con la seguridad jurídica y la seguridad jurídica está asociada con la inversión extranjera directa. O sea, es un componente que se hace necesario para que haya una plataforma necesaria para que el país pueda progresar, para que pueda avanzar, pero al mismo tiempo que podamos mantener las conquistas institucionales que hemos logrado, fruto de luchas durante tanto tiempo. A mi modo de ver, el Poder Judicial ahora debe ser mayor hincapié, que era la segunda etapa que íbamos a nosotros a agotar y que se vio abortada por la salida de nosotros de la Suprema Corte de Justicia, en la segunda ola de reforma del Poder Judicial, que consiste precisamente en un mayor acceso de la población a la justicia. Siempre lo he dicho, la justicia dominicana es mala, es cara, una justicia muy onerosa, es muy lenta, todos los sectores lo han reconocido. Pero yo insisto, es muy difícil encontrar un sector político o no político en la República Dominicana que desee una justicia independiente, porque cada uno quisiera tocar en un momento determinado a un juez que le conceda la razón, aunque no la tenga. ¿La Defensoría Pública no ha venido a acercar un poco la justicia o a hacerla más accesible a los dominicanos? Mire, ese proyecto de la Defensoría Pública que nació a lo interno del Poder Judicial, el Poder Judicial que yo presidí tuvo dos méritos fundamentales, independientemente de la independencia del Poder Judicial, que nadie puede discutir en este país, que fue la creación de la Escuela Nacional de la Judicatura por resolución del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, y la Defensoría Pública en esa ocasión, que también fue una resolución del Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Seguimos en la Defensoría el modelo de Costa Rica, la Defensoría Pública, y si bien es cierto que fue un paso de avance extraordinario, principalmente después que logramos que en la Constitución del 2010 se estableciera como un ente autónomo, independiente, pero la falta de recursos también de la Defensoría Pública es una limitante extraordinaria, precisamente para que los defensores públicos puedan llevar a la ciudadanía a estar más cerca de la justicia, principalmente, como es la esencia de la Defensoría, aquellas personas que carecen de los recursos económicos. Doctor, conversamos nosotros ayer con el doctor Reinaldo Pared Pérez, presidente del Senado de la República, el tema de la modificación al Código de Procedimiento Civil y al Código Civil, que ambos proyectos están en el Congreso actualmente. ¿Cómo usted entiende que estas modificaciones, si se llegan a culminar en ley, van a impactar en el ejercicio del derecho de República Dominicana? Entendemos que va a ser una revolución, sin embargo, no quisiéramos pensar que va a ser una aplicación inmediata que definitivamente trastornaría el no, sistema. que hay un ejercicio de un código napoleónico de toda la vida en República Dominicana y que las cosas van a cambiar. Esos son burbujas. Como se producen burbujas económicas, se producen burbujas judiciales. Lamentablemente en la República Dominicana hemos querido resolver todos los problemas a través de una ley. Los problemas sociales, económicos, políticos a través de una ley y a través de una decisión judicial. Se judicializan todos los procesos en la República Dominicana pensando que se le va a dar una solución, y no es así. Yo creo que el país necesita de una modernización, tal como se hizo con el tan criticado pero tan efectivo Código Procesal Penal. Y ya no nuevo. O sea, no es nuevo, no se va a hablar de nuevo. Yo creo que realmente la legislación civil, la legislación comercial necesita
de una actualización, de una modernización. Pero no hacemos nada con modernizar los códigos para que nos pase con el Código Procesal Penal, que muchos de sus críticos le atribuyen su fracaso a la normativa en sí. Pero es que es un sistema, como ha pasado con la ley de protección a niños, niñas y adolescentes. No puede funcionar porque estamos creando un sistema, y para que haya un sistema es como una especie de una planta de ciclo combinado que trabajan al mismo tiempo en materia de energía eléctrica. Y para que eso se necesita recursos económicos. O sea, no hacemos nada que modificar el Código de Procedimiento Civil, ni una normativa, el Código nueva del Código de Comercio, ni el mismo Código Civil, si no se destinan al Poder Judicial los recursos necesarios para que se pongan a implementar todos los institutos, todos los organismos, todos los órganos que realmente se necesitan. Usted estuvo como presidente de la Suprema Corte de Justicia y desde ahí vio la justicia desde un aspecto, pero ahora está como abogado. ¿Cómo ve la justicia desde su nuevo rol? Mire, yo he sufrido en los últimos años una amnesia judicial. O sea, me he interesado muy poco por la parte interna del Poder Judicial. Yo dije que con mi salida terminaba una etapa en la judicatura dominicana. He cumplido al pie de la letra con eso. No tengo acto de presencia en ninguna actividad judicial. No ejerzo la profesión a nivel de los tribunales, porque no quiero tampoco que se asocien aquella presidencia de más de 14 años con una actividad profesional en los tribunales. Yo creo que nosotros tenemos una plataforma judicial suficientemente sólida para soportar los embates principalmente de la clase política. Repito, la reforma judicial se produjo en la República Dominicana. Primero consagrada en la Constitución en el 94 y posteriormente haciéndose ejecutoria en el año 1997, pura y simplemente porque la clase política lo quiso. Lo permitió. Si la clase política no lo permite, no hubiese sido posible ese proceso de reforma judicial. Las mismas fuerzas políticas que nos llevaron a nosotros a la judicatura, esas mismas fuerzas políticas nos sacaron en el momento que entendieron que teníamos ya que irnos. Pero realmente yo creo que el papel, por ejemplo, que fue una lucha constante de nosotros, de que se consagrara en la Constitución de la República la Escuela Nacional de la Judicatura como escuela judicial, que se consagrara la Defensoría Pública como una institución independiente, son logros que están ahí. Y yo creo que dejamos la plataforma necesaria, la estructura, los mecanismos necesarios para que el Poder Judicial siga manteniéndose como una entidad independiente. Doctor, usted se refirió hace un momento a que se están judicializando temas políticos, pretendiendo soluciones que no existirían. ¿Qué usted opina de este tema del Partido Revolucionario Dominicano, que está llevando a los tribunales temas políticos y no logra ninguna solución? ¿Cómo usted ya lo ve como consultor, como analista y con esa experiencia de ver qué se resuelve en los tribunales y qué no? Mire, la experiencia me dice a mí, fueron 14 años y medio con grandes confrontaciones políticas. Con varios gobiernos. Nació una generación de abogados que no conocía lo que había con anterioridad en 1997. Hay abogados que conocen pura y simplemente lo que ocurrió del 97 hasta la fecha. Y la experiencia me dice a mí que los problemas políticos no se resuelven en los tribunales. Esa es ha sido la experiencia, la historia, no solamente en la República Dominicana. Principalmente que en materia política, muchas veces los tribunales lo que hacen es complicar más la situación. Si los partidos políticos no tienen la capacidad de internamente, conforme a sus propios organismos, de resolver sus problemas, deben desaparecer como partidos políticos. Porque pura y simplemente las propias bases de los partidos políticos en un proceso democrático son los que deben de resolver. Pero muchas veces en un sentido de irresponsabilidad, y esa es la palabra, repito, muchas veces en un sentido de irresponsabilidad se quiere que sea el Poder Judicial, que sean los jueces que resuelvan los problemas que internamente ellos no pueden resolver. Y eso no es posible. Eso no es posible, porque se puede resolver momentáneamente ese caso, pero los conflictos siguen. Ejemplo, el PRD, se han resuelto muchísimos casos en los tribunales, pero no se ha resuelto el problema. El conflicto se sigue agudizando al momento tal que hoy, en términos prácticos, tenemos única y exclusivamente un solo partido en la República Dominicana.